Bueno, muchachos, vamos a ver esta. Hoy estaba viendo mi pantalla. Vamos a ver esto que es. Se trata de la economía del fútbol chileno. Desigualdad de ingresos. ¿Cómo funciona? ¿Quién genera todo esto? Colo-Colo fue el equipo que más ingresos generó por diferencia en 2024, siendo el club que más dinero ha gastado en el mercado de fichajes actual. Pero ¿cómo se explica todo el gasto que está Igual es lógico porque Colo-Colo igual avanzó a muchas fases del tema de la Copa Libertadores y ganó el campeonato. O sea, igual es una inversión más que nada a largo plazo, entre comillas. teniendo el cacique? ¿De dónde viene todo ese dinero invertido? El día de hoy veremos la gran diferencia económica que existe Hola, ¿cómo estamos? Ladrix, ¿cómo estamos? entre los diferentes clubes chilenos, cómo se produce y por qué con el paso del tiempo esta brecha parece agigantarse de manera irreversible. Antes de empezar con este video te invito a seguirme en mis redes sociales, ya que en TikTok subo contenido exclusivo y en Instagram socializo con Muchachos, vayan a seguirlo, es totalmente gratis esto. ustedes e informo sobre futuros sorteos que hago en mi canal de Kik, donde en enero sorteamos casi 200.000 pesos en directo. Así que anda a seguirme y dicho esto, seguimos con el video. El fútbol chileno generó aproximadamente 220 millones de dólares en 2024. Ojito. Este valor es entre la primera división y la primera B, donde la máxima categoría generó más del 90% de esta cifra, mientras que la primera B solo suma poco más del 10%. Imagínate, tan insignificante es lo que casi genera la primera vez. Por eso también hay mucha desigualdad económica, pues, ¿cachai? Un número bastante inusual que si lo comparamos con los 166 millones que se generaron en 2023 nos daría un aumento de casi un 33%. ¿Pero a qué se debe todo esto? Para entenderlo tenemos que ver cuánto generó cada club en 2024. El equipo que menos ingresos tuvo fue Deportes Copiapó con casi 3 millones de dólares, Bueno, yo pensé que había sido Cobresal, sinceramente. Audax y Ñublense con 3 millones cada uno, Cobreloa, Unión La Calera y O'Higgins que superan los 3 millones y medio, Everton, Iquique y Unión Española con más Pero Cobresal igual generó ingresos por tema de Copa Libertadores, ¿no? de 4 millones, Coquimbo Unido y Cobresal superando la barrera de los 5 millones y medio, y ahora se empiezan a ver las diferencias, ya que Huachipato ingresó casi 10 millones de dólares en 2024. Palestino pudo superar por poco esa misma cifra y la Católica facturó casi 14 millones de dólares. Pero el verdadero salto económico se da cuando hablamos de los dos clubes más grandes del país, ya que Universidad de Chile generó cerca de 27 millones de dólares en 2024, es decir un 85% más que la Católica. Mientras que el club que más facturó en el año fue Colo-Colo, que obtuvo cerca de Opa, ojito, ojito. Muchas gracias por esa like, Coque. Te lo agradezco un montón, mi estimado. 38 millones de dólares la temporada pasada. Sin duda el mejor registro de un equipo chileno en mucho tiempo, facilitándole así tener un mejor mercado de transferencias. Claramente porque, se genera porque Colo-Colo fue campeón y avanzó mucho en Copa Libertadores. Es de dónde vienen todos estos ingresos. Primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cada club tiene 5 métodos de ingresos financieros, los cuales son los derechos televisivos, la recaudación por partidos, los sponsors, la venta de jugadores y por último la participación en competencias Conmebol. Eso de la competencia con Conmebol es súper importante para los equipos, sobre todo que son de mediana tabla, tipo Everton, Audax, esos equipos porque o Cobresal, porque literalmente le salva el año, pues, weón, ¿cachai? Sí, por eso, por ejemplo, va a un partido, no sé, ponte tú de no sé, Everton, es un ejemplo X, y la galera solamente te cobran 35, 45 lucas, pues, ¿cachai? A todos los equipos grandes. Pero es por eso, porque literalmente con eso salvan el año. Copiapó, ¿cuánto le cobró a Colo-Colo de visita? Pues, bueno, ¿cachai? Y eso que creo que no había ni siquiera visitantes, pues, bueno. Creo, no me acuerdo en estos momentos. Como pueden imaginar, estos ingresos pueden variar bastante de una temporada a otra, pero generalmente los que se mantienen año a año son los derechos televisivos y los sponsors. De estos dos, los derechos televisivos son la principal fuente de ingreso que tienen la mayoría de los clubes chilenos. La ANFP reparte estos premios de manera bastante desigual, ya que solo Colo-Colo, la U y la Católica se llevan el 25% de estos ingresos.
Es decir, solo 3 equipos se llevan una cuarta parte de los premios totales. Obviamente esto es debido a que son los equipos que más audiencia generan con mucha diferencia respecto al resto. Los 3 equipos restantes de la categoría se reparten entre ellos un 50% de las ganancias, mientras que el otro 25% se divide en partes iguales para los equipos de la primera B. Colo-Colo fue el club que más dinero se llevó mediante esta vía con aproximadamente 6,6 millones de dólares. Lo sigue la Universidad de Chile con casi 5 millones y la Católica con 4 millones. Como pueden ver, de los 3 grandes el que más facturó por esta vía fue Colo-Colo, pero el que más dependió de este ingreso fue la Católica, ya que estos montos que reparte la NFP significaron un 17% de la facturación total del cacique, mientras que para la Católica significó cerca del 35%. La U en cambio se queda en un punto medio con un 22% de sus ganancias por esta vía. Todos los demás equipos del torneo obtuvieron 2 millones de dólares cada uno. Esta igualdad económica entre ellos tiene una simple explicación, y es que la NFP busca que todos los demás equipos tengan las mismas oportunidades económicas, ya que ninguno de estos podría vivir sin el dinero de los derechos televisivos. Si se entregara por mérito deportivo, una buena temporada te podría hacer crecer de manera exponencial, pero solo una mala campaña te condenaría casi a la quiebra. Y la verdad no tendría sentido descontarle dinero a los 3 grandes cuando son estos los que te hacen ganar ese dinero. Si nos centramos en los 3 equipos que reciben 2 millones de dólares, podemos ver que el porcentaje de este ingreso con respecto al total de cada club varía bastante. Es decir, hay clubes que dependen mucho más de este ingreso que otros. Por ejemplo, el que menos dependió de esta facturación fue Palestino con un 20% de sus ganancias totales. Lo sigue Huachipato con 21, Cobresal con 34 y Coquimbo Unido con 36. Como pueden notar, estos equipos tienen en común que todos jugaron algún torneo internacional en 2024. Es que como dije, o sea, puta, te salva también la entrada a los equipos grandes y también te salva jugar torneos internacionales. Pero sí que es importante clasificar a copas internacionales, ¿cachai? Como Libertadores o Sudamericanas también. Significó un ingreso extra que los hizo depender menos de los premios por el torneo nacional. Seguimos con Unión Española con un 44%, Iquique y Everton con 50%, O'Higgins y La Calera con 54% y Cobreloa con 56%. En este segundo grupo tenemos a Everton y La Calera que si bien jugaron competencias internacionales en 2024, estos fueron los que menos ingresos generaron mediante esa vía debido a su temprana eliminación. Más adelante veremos cuánto consiguió cada uno. Finalmente nos encontramos a Audax Italiano y Ñublense con un 67% de sus ganancias provenientes de los derechos televisivos. Y el club que más dependió por estos ingresos por mucha diferencia fue Deportes Copiapó con 74%. Es decir, de todo el dinero que obtuvo el conjunto de Atacama en la temporada pasada, ya sea por sponsor, venta de jugadores o venta de entradas, esos 2 millones de dólares por derechos televisivos significaron un 74% de todas sus ganancias. Imagínate, literalmente le hacen el año el tema de los derechos televisivos, o sea, dependen de los derechos televisivos, pues. Es importante analizar esto para entender cómo se alimenta mayoritariamente cada club, y es que esta diferencia entre los equipos tiene que ver con la capacidad de los clubes de generar ingresos mediante los demás recursos. Para eso tenemos que ver las otras vías de facturación que tienen los clubes, donde por ejemplo la mayoría de equipos no tienen ventas de jugadores que superen el $1.000.000. De hecho son pocos los casos donde un club que no sea los 3 grandes venda a un jugador por más de $500.000, ya que esto depende mucho de la campaña y la reputación del equipo. En Chile solo hubo 6 equipos que superaron la barrera del $1.000.000 en ventas el año pasado. Estos fueron Coquimbo Unido con un poco más de $1 millón y Huachipato y Palestino que superaron los 2 millones. Para estos equipos estos montos significaron en promedio un 19% del total de sus ganancias, es decir, fueron un aporte importante en su facturación total. Eso sí, aquí estamos considerando el monto final de las transferencias y no lo que pagaron hasta 2024, ya que como sabrán la mayoría de fichajes se pagan en cuotas, por lo que el dinero va ingresando progresivamente a las arcas de los clubes. Luego aparecen los 3 grandes donde Católica obtuvo cerca de 4 millones en venta de jugadores, lo sigue la U con 6 millones y Colo-Colo con 7 millones. Esto es una de las claves del crecimiento económico de la liga, ya que la exportación de jugadores talentosos no solo implica un aumento en los recursos de cada club, sino que también aumenta la visibilidad de la liga, dándole así mejores oportunidades de mercado en un futuro. Obviamente la fama de los 3 grandes hace que marquen una diferencia en ventas con respecto al resto, aumentando así aún más la brecha económica que existe con los premios televisivos. Pero para ver dónde se genera la verdadera grieta económica con estos 3 clubes tenemos que irnos a los acuerdos comerciales, ya que aquí es donde entran los sponsors, que es el otro método financiero que la mayoría del tiempo se mantiene constante y que amplía aún más la diferencia de estos 3 equipos con respecto al resto. Es muy difícil saber la cifra exacta de lo que ganan los equipos que no son los 3 grandes,
por lo que vamos a dividir los clubes en 3 grupos: los que ganan menos de 500.000 dólares, los que superan esta barrera y se acercan a los 800.000, y los que se van acercando o superan el $1.000.000 respectivamente. En el primer grupo tenemos al club que menos genera mediante sponsors, que es Deportes Copiapó. Se estima que los de Atacama generan entre 100.000 o 200.000 dólares por temporada. Lo sigue La Calera con una facturación similar, Ñublense, que ganaría un poco más que los dos clubes anteriores, Coquimbo, que se acercaría a los 500.000 dólares, y Audax, que estaría más o menos sobre esta cifra. En el segundo grupo estarían Iquique y Cobreloa, que superarían los 500.000 dólares, y Cobresal, que es el que más se estaría acercando a los 800.000 dólares. En el último grupo estarían los clubes que más facturan, en donde nos encontramos a O'Higgins, Everton y Huachipato, que son los que más se acercarían al $1.000.000, mientras que Unión Española y Palestino serían capaces incluso de superar el $1.000.000. Como podemos ver, no hay una diferencia abismal entre estos clubes. Si lo analizamos en profundidad, nos damos cuenta que los que más reciben mediante sponsors son los equipos que se han mantenido durante más tiempo de manera consecutiva en la primera división, ya que las marcas generalmente suelen apostar por equipos teniendo en cuenta su historia, su alcance a nivel nacional y su capacidad de hacer rendir esa inversión mediante buenas campañas que les pueda dar visibilidad a nivel continental. Y es por esto que, como se lo habrán imaginado, los equipos que por lejos más generan mediante esta vía son los 3 grandes de nuestro país. Del millón que podría generar Palestino, pasamos a los más de 3 millones que cobraría la Universidad Católica. Y de esta cifra pasamos a los 7,7 millones de dólares de la Universidad de Chile y los 8 millones de Colo Colo por auspiciadores en 2024. El salto económico aquí es simplemente impresionante. Y esto solamente, te digo, puede aumentar. O sea, fácilmente Colo Colo puede aumentar esos 8 millones. Impresionante. Sobre todo si tenemos en cuenta que este es un monto que se mantiene constante año por año. Si vemos el porcentaje de su facturación total para los 3 grandes, esto significó un promedio del 23% de sus ganancias totales, siendo este uno de los ingresos más importantes para ellos. Fuera de estos 3 equipos, el porcentaje va disminuyendo en proporción a lo que pueda generar cada equipo mediante las demás vías. Por ejemplo, los ingresos por auspiciadores fueron el menor aporte que tuvo Coquimbo Unido en todas sus ganancias, con solo un 9%. Pero esto no significa necesariamente que no es un aporte importante para ellos, sino que el club obtuvo mejores ganancias aquel año con los demás recursos, como el que veremos a continuación. Y es que ahora pasamos a ver uno de los segmentos económicos más importantes en los clubes. Hablamos de los ingresos por venta de entradas. Como se lo pueden imaginar. Y ojo, acá esto es importante el tema de las ventas de entradas, porque prácticamente los clubes pequeños salvan el año. Creo que soy majadero en eso. Salvan literalmente el año con esto. Aquí los montos varían bastante con respecto a la capacidad del estadio, el precio de las entradas y sobre todo con la campaña del equipo. Aquí los 3 grandes vuelven a aumentar más su ventaja con respecto al resto. El club chileno que más facturó por este método fue obviamente Colo Colo. Se estima que el Cacique tuvo ganancias cercanas a los 8,5 millones de dólares en 2024. Esto gracias a jugar la mayoría de las veces a estadio lleno en el torneo nacional y también por la enorme recaudación de partidos en la Copa Libertadores, lo cual significó un 22% de las ganancias del Cacique en el año. El segundo equipo que más generó mediante este método fue la Universidad de Chile, con más de 7 millones de dólares de recaudación, un valor cercano a lo que obtuvo Colo Colo debido a la mayor capacidad que tiene el estadio que utiliza. Esto representó un 26% de sus ingresos, siendo este su mayor aporte en cuanto a ganancias en 2024. Imagínate. El tercer club que más ingresos tuvo fue la Universidad Católica, con casi 3 millones de dólares. O sea, imagínate El tercer club que más ingresos tuvo la diferencia abismal entre el salto de la Católica, el salto de la U y el salto de Colo Colo. O sea, es bastante lo que se gana por venta de entrada, ¿cachai? O sea, prácticamente casi todo, ¿cachai? O sea, son buenas lucas las que le ingresa. Y después, por favor, no vengamos con ese discurso, es que no hay plata, hay dinero. El tema es que no lo quieren gastar. Eso es el tema. 13% de sus ganancias totales. Recordemos que la UC tuvo que limitarse a jugar en distintos recintos de menor capacidad debido a la construcción de su nuevo estadio. Y bueno, no le sorprenderá a nadie saber que el cuarto equipo que más ingresos generó por esto fue el Club de Deportes Iquique. Los Dragones Celestes obtuvieron más de 1,2 millones de dólares por esta vía, una cifra que no es exacta y que incluso podría ser cercana a los 2 millones. Esto representó un 30%. Claramente, Eduardo, o sea, reafirma que Colo Colo es Chile. Literalmente, o sea,
Es que no hay... ¿Cómo te explicáis de que prácticamente todas las ganancias van así, pues, weón, ¿cachai? Entonces, Colo Colo Chile y Colo Colo también, y la hinchada de Colo Colo mantiene también al club, ¿cachai? Yendo al estadio. Por eso es fundamental ir al estadio. 30% de las ganancias totales en el año para los Dragones Celestes. Los clubes que le siguen son Coquimbo Unido con cerca de $900.000, Cobreloa y Everton con $800.000, O'Higgins con $700.000, Ñublense y Huachipato con $500.000, Unión Española con $350.000, Palestino, Unión La Calera y Copiapó con $200.000, Audax con solo $150.000 y el que menos generó con diferencia fue Cobresal con solo $50.000 aproximadamente. Lo de este último se explica porque, como sabrán, su estadio tiene capacidad para más de 20.000 espectadores, mientras que la población total de El Salvador no supera los 9.000 habitantes. O sea, esto significa que año tras literalmente el estadio más grande que toda la ciudad, ¿no? año solo el 1% de los ingresos del conjunto naranja vengan de la venta de entradas. Así que si se preguntan cómo sobrevive este equipo, tiene que ver mucho con sus acuerdos comerciales y obvio el dinero de la propia liga. Ser Crow, creo, no me acuerdo, creo que es que mantiene literalmente al club, pues, ¿cachai? Y a los medios asociados, porque yo trabajé en una radio partidaria de Cobresal, mantiene una empresa muy grande del norte, que es una empresa minera, mantiene al club, obviamente, porque yo creo que lo aman. Y como te digo, trabajé con boletas de honorario y todo el asunto y es tremendo. O sea, es un equipo chico, pero al final se mantiene en vigencia y a veces invierten. Imagínate el DT, cuántos años sigue en el club, por hermano. O sea, literalmente desde que... ya ni me acuerdo cuándo fue que llegó el director técnico de Cobresal, pues bueno. Este equipo tiene que ver mucho con sus acuerdos comerciales y obvio el dinero de la propia liga. Ahora bien, para contrarrestar el caso de Cobresal, nos vamos a ir a la tercera categoría de nuestro país, ya que Deportes Concepción en la segunda división profesional generó cerca de $700.000 por venta de entradas en toda la temporada 2024, sacando una diferencia abismal en su división y acercándose a ingresos casi de clubes de primera. Tenemos que tener en cuenta que los equipos de esa categoría no reciben ni un peso por parte de la NFP, lo que provoca que año tras año hayan clubes con problemas económicos en esa división. Pero bueno, esto puede ser tema para otro video. Es por esto que equipos no muy populares... No estuve en Sub, estuve en Palco Durán. Estuve en Palco, ahí tuve el privilegio de estar en Palco. terminan dependiendo más que nada de sus auspiciadores y sus derechos televisivos. Por lo tanto, obtener un cupo a un torneo internacional los puede salvar económicamente por un largo tiempo. Por lo que ya sabes, si quieres que tu equipo invierta en fichajes, anda al estadio y aporta en sus ingresos. Después de ver todo esto, vamos entendiendo el porqué de la brecha económica entre los tres grandes de la capital y el resto. Ahora bien, la verdadera causa del crecimiento tanto de la liga como de los clubes en general y especialmente Colo-Colo este año es obviamente por el último segmento. Y es que me refiero a la participación en competencias internacionales. Tiene mucho que para ver. que dimensionen lo importante que es esto para los clubes económicamente, Cobresal suele generar al año cerca de 2,5 millones de dólares aproximadamente, pero el 80% de ese ingreso viene por los derechos televisivos. Ahora, en 2024 consiguió cerca de 6 millones solo por participar en la Copa Libertadores, lo que significó un aumento del 132% de sus ganancias totales. Una verdadera locura. Los equipos que facturaron el año pasado por estas competencias fueron en la Sudamericana Everton y Católica con 225.000 dólares y Unión La Calera con Coquimbo superando el $1.000.000. Ahora nos vamos a la Libertadores, donde el salto económico es simplemente bestial, ya que Cobresal No, fue es el que en la Sudamericana con la Libertadores literalmente es otro... es que otra cosa, literalmente es otra cosa. primero facturó consiguiendo 3 millones de dólares, quedando eliminado Imagínate, lo menos que facturó fue 3 millones de dólares, po, weón, ¿cachai? Y quedó eliminado, ¿cachai? En la primera fase, po, weón. en la fase de grupos sin ganar ni un solo partido, y Imagínate. aún así obtuvo el triple de los que participaron O sea, literalmente fue a puro tirarse la wea y ganó 3 millones de pesos. en la Sudamericana. Después está Huachipato, que jugó ambas competiciones y sumó más de 4,7 millones de dólares.
Está bien. Palestino hizo lo propio consiguiendo 5,5 millones, mientras que el club que más generó fue obviamente Colo 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 Colo. con 7,5 Sí. millones de dólares, Imagínate lo importante que es llegar a cuarto de Libertadores, pues, weón. siendo este un 20% de sus ganancias totales. Y si sumamos la recaudación de entradas que tuvo solo por esta competencia, la cifra podría aumentar más de un 25%. Por lo que esta es la razón que quedar entre Imagínate. los 7 primeros de la tabla es un oasis en un desierto para los equipos que menos ingresos generan. A eso es lo que voy, ¿cachai? O sea, literalmente los equipos chicos pelean como Calera, como Cobresal, e ir a una Copa Libertadores Sudamericana, ¿cachai? Y ganar un buen dineral. Porque literalmente lo que dice acá el compañero es un oasis en medio del desierto, ¿cachai? Porque te da una inyección económica tremenda, po, weón. También esto nos ayuda a entender el por qué en el fútbol chileno no se hacen grandes inversiones, sino que se suele apostar mayoritariamente por jugadores libres o préstamos, ya que salvo los tres grandes, los demás equipos no tienen un sustento económico como para asegurar recuperar lo invertido. Actualmente el único capaz de invertir de gran manera es Colo Colo, debido a que tanto la U como la Católica han tenido números negativos en los últimos años debido al arriendo de estadios, fracasos tanto en lo internacional como también en el ámbito nacional y además en el caso de Católica por su nuevo estadio. Obviamente estos números aumentan o disminuyen por año dependiendo de la campaña del equipo. Además, traer jugadores caros no te asegura nada, solo aumenta las pérdidas por sueldos. Y sí, traer jugadores que quizá no te van a rendir, eso no te... No es como que tú digas... eh, te va a asegurar, ¿cachai? Que no terminan siendo rentables si no consigues los objetivos del club. Y bueno, si te gustaría saber qué pasa con los equipos de la Muchachos, vayan a suscribirse, por favor. Está muy bueno el video. Creo que se merece que se vayan a suscribir, muchachos. primera B, eso lo dejaremos para un próximo video. Espero que te haya gustado, te invito a suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Espero tu comentario para saber qué te pareció este tipo de video y qué otro te gustaría ver en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chao.